Buenas tardes. El tema de este video es la eternidad de Cristo. ¿Era Cristo eterno? ¿Era Cristo Dios? Esa pregunta que tanta gente contesta mal y no da la información correcta, no hacen caso de lo que dice la Escritura ampliamente, claramente, de forma cristalina, con respecto a quién era el Señor antes de ser Jesús y venir como hombre. ¿Ok? Lo cual ya habla de que su persona era de antes de que naciera como hombre en esta tierra, hijo de María, según se creía o se cree, como dice la Escritura en Mateo capítulo 1. Entonces, tengo la necesidad de otra vez hablar de esto porque por ejemplo, está la doctrina de los testigos de Jehová, que no creen que Cristo es ni siquiera que era divino, que tenía origen divino. Claro, ellos tienen la desventaja de que no cuentan con la presencia en sus vidas del Espíritu Santo, que es quien revela estas cosas que para cualquiera otro, incluyéndome a mí, que haya conocido al Señor, que haya nacido de nuevo, que haya querido de verdad conocer y saber cómo son las cosas para poder poner por obra en su vida la palabra de Dios y obedecer y acatar los mandamientos de Dios, pues le he revelado a través del Espíritu a cualquier otra persona, pero ellos parece que no quieren de ninguna manera esto. Ya esto se ha vuelto, eso es una organización con fines de lucro y ellos, los testigos de Jehová estoy hablando, ellos pues no, a ellos no les interesa en lo absoluto esto de tener a Cristo como divino. Voy a ir a través de algunas escrituras. No sé qué tiempo es el que tengo aquí. Me está diciendo que 19 minutos con 29 segundos, no sé por qué. Pero bueno, en Juan 1:1, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin darle mucha vuelta ni tanto rodeo, el apóstol Juan dice que, hablando de Cristo el Señor, que en el principio, aparte de ser el Verbo y el Verbo estar con Dios, en el principio, estamos hablando de la eternidad. ¿Ok? Y el Verbo dice al final de este verso número 1 del capítulo 1 de Juan, que era Dios. El Verbo dice que era Dios. Entonces, ya Juan lo establece. Esta gente que estaba yo hablándole ahora a los testigos de Jehová, ellos cambian todas las escrituras. Ellos han cambiado. Ellos tienen una Biblia única para ellos, donde todas las escrituras que dicen de la divinidad de Cristo, ellos las han cambiado, las han tergiversado, le cambian puntos y le ponen un punto donde no va y se lo quitan donde originalmente va, las comas las mueven también y así cambian. Se han dedicado de verdad seriamente a distorsionar la escritura y a cambiarlas de esta manera, porque usted cambia un punto, una coma en un escrito y cambia toda la idea central usted la puede cambiar si usted eso es lo que busca. Y ellos eso es lo que están buscando, desacreditar la divinidad de Cristo. Pero vamos ahora a la escritura, porque ya les dije que tengo poco tiempo, no sé por qué este teléfono me está dando este tiempo, esta cámara. Entonces, y vayamos a la otra escritura, quiero llevarlos a la otra escritura. Está en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, que es Pablo hablando y dice: mas por él, o sea, por Dios, dice Pablo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, entre otras cosas, sabiduría, ¿okay? Que es la que vamos a tratar. Pero dice que Cristo nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero vamos a chequear sabiduría, porque la sabiduría, hay una persona que es catalogada y nombrada como sabiduría, y se encuentra en los Proverbios. ¿Okay? Esto Salomón lo debe haber escrito, pero la forma en que habla esta persona allí, se ve que fue una inspiración, que fue inspirado lo que Salomón escribió allí, porque no fue Salomón, definitivamente. No es Salomón el que está hablando en eso que él escribió. Él está escribiendo lo que otro dijo. Y dice así, el Proverbio capítulo 8, desde que empieza, no lo voy a leer todo porque es mucho,
desde que empieza el 1.23, del versículo 1 al versículo 23. Y entonces en el 23, en el 22, esta persona que hablan allí en el capítulo 8 es catalogada como sabiduría, que dice Pablo, ya lo leímos, que entre las cosas que Dios hizo de Cristo para nosotros, Él lo hizo para que fuera para nosotros sabiduría. Aquí habla la sabiduría, ¿ok? Dice en el verso 22 que Él estaba en el principio con Jehová. O sea que si Él estaba con Jehová, no es Jehová, no es Dios. ¿Ok? Este que está hablando en Proverbios en la sabiduría. Pero en el verso 23, eso es el 22, en el 23 de Proverbios 8, dice, yo eternamente, fíjese bien, yo eternamente tuve el primado o el principado, lo cual habla de hijo del rey, es príncipe, no es el rey, es príncipe, desde el principio tuvo el principado, dice que eternamente tuvo el principado. Entonces, si él al principio en el 22 dice que estuvo con Jehová, o sea que no es Jehová, si estuvo con él allí, con el rey, con Dios, con el creador, y dice que no es él, dice también entonces en el verso 23, y cómo lo podíamos entender, que él eternamente tuvo el principado. O sea que Dios es eterno, hasta ahora se sabe y se entiende que Dios es el único eterno, pero este que dice que no es Dios en el verso 22, en el 23 dice que eternamente tuvo el primado, el principado con Dios. O sea que Dios lo estableció desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Dice que eternamente, dice la sabiduría ahí en 8.23 Proverbios 8.23, que eternamente tuvo el principado. O sea que Dios, Cristo en este caso ya se establece desde el Viejo Testamento, su eternidad. Ok, entonces voy a ir un poquito más rápido. Esa escritura de Proverbios es una escritura que tiene que ser convincente para testigos de Jehová, pero bueno, como ellos están dedicados a desacreditar y a cambiar y tergiversar todas las ideas divinas y todas las palabras divinas y las ideas que Dios da y los conceptos que Dios establece, que ni siquiera la Biblia católica ni siquiera los católicos se han dedicado a distorsionar de tal manera las escrituras como lo han hecho ellos. Ellos están de verdad dedicados y empeñados en eso. Los católicos puede que en lo que se refiere a María, que la virginidad de María, que esto, que está bien. Pero esta gente van verso por verso, palabra por palabra, han ido por toda la escritura, verso por verso, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, para cambiar donde ellos crean conveniente donde ellos crean que les es conveniente cambiar y tergiversar el significado de las ideas y de lo expresado. Ni siquiera los católicos se han dedicado a eso con tanto empeño. Mira que los católicos son famosos por ser estudiosos y cambiar y poner a María en el lugar que no tiene y todo eso, pero eso es lo único que ellos hacen. Y bueno, otras doctrinas que tienen como el purgatorio y otras cosas, el bautismo ese de los niños y todo eso. Pero eso queda como juego de niños a la hora que lo compara con todo lo que están haciendo y han estado haciendo por años ya los testigos de Jehová. ¿Ok? Y están los musulmanes también que no creen tampoco que Dios tiene hijos ni nada. Ellos también están equivocados porque ellos creen que Alá, el Dios de ellos, es el Dios de la Biblia. Pero si no están de acuerdo Alá y el Dios de la Biblia, ¿cómo va a ser el mismo? De ninguna manera. Pero bueno, estamos hablando mayormente de los testigos de Jehová, que es lo que la gente más o menos en Cristo conoce, porque ya el Islam es una cosa es una cosa completamente diferente. Pero les puedo decir al respecto que nadie vaya a dejarse convencer de que el Dios de los musulmanes es el Dios de la Biblia, que no lo es. Entonces, Juan 20:28. En Juan 20:28 está hablando de Tomás cuando se encuentra con Cristo, que le había dicho a los discípulos que ya el Señor había resucitado, le habían dicho a los discípulos, y él dijo que si no metía sus manos dentro de las llagas y lo veía con sus propios ojos, que no lo iba a creer. Entonces fue cuando Cristo se le apareció y se establece aquí que Juan cuando lo ve, cuando Tomás lo ve y lo reconoce, entonces dice la famosa frase que lo llama al Señor Jesús, lo llama Dios, mi Señor y mi Dios. Y no solamente eso, porque pudiera haber estado equivocado Tomás y Cristo haberle llamado la atención y haberlo corregido, pero es que Cristo, cuando Tomás le dice eso,
cuando Tomás lo llama Dios, Cristo no le reprende y no lo correcciona. ¿Ok? Simplemente le dice, muy por el contrario, acepta lo que Tomás le llamó, diciéndole, porque me viste, creíste, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, tenemos establecido en Romanos, por ejemplo, voy a ir citando las escrituras, no las voy a leer porque no me va a alcanzar. Pero de todas maneras, Romanos 9:5, es la primera cita que les doy aquí después de esta, de Juan 20:28. Romanos 9:5, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios. Está hablando de que Cristo, el Señor, vino por descendencia humana de los padres, de los judíos, de Abraham, y todo eso. Entonces dice, de los cuales, de los padres, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice Romanos 9:5. Pablo dice allí claramente, directamente en Romanos 9:5, que Cristo es Dios. Ok, en Tito 2:13 también ahí dice algo así como esperando la esperanza bienaventurada y el retorno, creo que dice, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo vuelve a decir que Cristo es Dios. Esta vez se lo está diciendo a Tito, que es el nombre del título de una de las cartas que él escribe, a este señor, a este hermano en Cristo que se llamaba Tito. Él le dice, esperando la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada de nuestra y el retorno o algo así, me parece, no estoy seguro si es el retorno, pero dice de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que van dos oportunidades en las que Pablo ya reconoce a Cristo como Dios. Entonces la otra escritura que quiero citarles es Hebreos 1:8. Hebreos no se le puede achacar a Pablo porque no, el escritor de Hebreos no se identificó. Pero en el capítulo 1, el escritor de Hebreos dice que Dios mismo, el Padre, le dice a Cristo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. O sea, que el mismo Dios llama a Cristo Dios. No otro Dios, ni un Dios diferente, y siéntate aquí que yo soy Dios y tú eres otro Dios. No. Lo llamó Dios, parte de Él, esencial, esencia de Él, porque de ahí es donde procede el Señor. El Señor Jesucristo fue engendrado del Padre. Cuando cuando eres engendrado, no es lo mismo que ser creado, como creen los testigos de Jehová y enseñan ellos de que Cristo fue creado y que Cristo en cierto momento también fue el arcángel Miguel. Que no hay tal cosa, no hay escritura bíblica que acepte, que apoye eso. Entonces, eso es en Hebreos 1:8, donde dice que Dios mismo le llamó y le dijo, tu trono, oh Dios, por los siglos del sí, por los siglos de los siglos. Ahora, primera de Timoteo 3:16 dice, es la escritura esta que dice más o menos, Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue el que fue manifestado en carne? ¿Quién fue el que fue visto de los ángeles? ¿Quién fue el que fue recibido arriba si no fue Cristo el Señor? O sea que es otra escritura en la que Pablo reconoce y establece que Cristo es Dios. Está Apocalipsis 2:23, es donde Cristo está hablando a una de las iglesias, mandándole mensaje a una de las iglesias, y le dice, y todos conocerán y sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esa la dejé para el final, para compararla con esa escritura de Apocalipsis 2:23, la podemos comparar con el Salmo 7:9, donde el Señor, Jehová de los ejércitos, está diciendo que Él es el que establece, o el que reconoce, chequea el corazón y la mente y el corazón. Y Cristo en Apocalipsis 2:23, es el que está diciendo que Él es el que chequea la mente y el corazón. Pero en el Salmo 7:9 está el Señor, el Rey, Jehová de los ejércitos, diciendo que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Estas escrituras se las voy a dejar aquí porque no quiero que vaya yo a seguir hablando y se vaya a cortar el video. Entonces me dijo que son 19:29, o sea, casi 19 minutos y medio lo que me dio de tiempo para el video, y ya voy por 14, ya voy casi para 15. Así es que entonces con estas escrituras queda establecido que Cristo
Es Dios por los siglos de los siglos, ha sido Dios. La escritura que más me llama la atención, siempre me llamó la atención, fue el día que me fue revelado, hace muchos años de esto ya, pero siempre me quedó aquello de que el Señor me reveló y me enseñó y me mostró una escritura en el Antiguo Testamento, que es la que les hablé al principio de la sabiduría, de Proverbios capítulo 8, donde en el verso 22 la sabiduría dice que estuvo en el principio con Jehová, ¿ok? Él estuvo en el principio con Jehová. Si estuvo en el principio con Jehová, entonces no es Jehová. ¿Me entiendes? Pero lo maravilloso de ese verso, y se lo cito, que es el 22 del capítulo 8 de Proverbios, es que en el 23 dice, la misma persona hablando dice, yo eternamente tuve el principado. Si él eternamente, y ya desde el 22 dijo que no es Jehová, que no es Dios, y en el 23 dice que eternamente tuvo el primado, entonces ya no es Dios, no es el único que es eterno. Hay otro más, que es esta sabiduría, que dice que no es Dios, pero que dice que eternamente tuvo el principado. Esto entonces establece categóricamente, ¿ok?, sin lugar a duda de ningún tipo, establece el hecho de que Cristo el Señor es Dios. ¿Por qué digo Cristo el Señor? Porque Pablo, como leímos también en 1 Corintios capítulo 1 y verso 30, dice que Cristo nos fue hecho por Dios, entre otras cosas, santificación, redención y todas esas cosas, pero que nos fue hecho, lo primero que menciona Pablo allí es que nos fue hecho sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La que habla en los Proverbios capítulos 8 o 9 también, creo que el 9 también la sabiduría está hablando allí. Pero que si Cristo no fue hecho por Dios, sabiduría, y hay todavía una persona que habla y deja expresadas sus ideas y sus palabras, que no son las de nadie más que las de Dios, en el capítulo 8 de Proverbios. Entonces esa sabiduría que menciona Pablo, y esa sabiduría es Cristo, es la sabiduría de los proverbios, del Proverbio capítulo 8. Así es que entonces estudien esto, manténganlo en mente y no se dejen engatusar por ideas con apariencia de piedad y por ideas mal establecidas o mal enseñadas, ¿ok?, agarradas, como dice, o sacadas fuera de su contexto. Hay que corroborar una cosa con la otra. La palabra se apoya a un versículo con versículo, al testamento con testamento. El nuevo apoya al viejo y el viejo apoya al nuevo, y así queda establecido, ¿ok?, todo lo que se trate de decir, cualquiera sea el tema, el tópico que se esté tratando. Usted se va a dar cuenta cuando usted lo esté estudiando que no hay forma de que la Biblia se contradiga en ningún momento. Hay muchos que han tratado, porque en una forma hay partes de la Biblia que dicen una cosa y hay otras que dicen lo mismo, pero de diferente manera, lo cual establece que no es que no haya sido exactitud, ni que se esté hablando de que no haya sido cierto lo que se dijo, sino simplemente que no hay personas que cuando hablaron, el que habló, no tuvo los detalles, no conoció los detalles que era necesario tener y todo, pero estableció en la misma idea, el mismo tema. Y cuando se estudian a fondo estas cosas que aparentemente se contradicen unas con otras, se da cuenta el escritor, el estudiante sincero, que de verdad está buscando la verdad para aplicarla a su vida primero, se da cuenta de que no hay equivocación, de que no hay contradicción alguna. Dios no se equivoca ni se contradice de ninguna manera. El que tenga el Espíritu de Dios en él, ese va enseguida a darse cuenta de que Dios no se contradice en su palabra, que la palabra de Dios no se contradice, que todo se complementa. Esa es la palabra. La Biblia se complementa de una forma, de un tono, de una escritura hacia otra. Así que en el nombre de Jesús, muchas gracias, les bendigo y hasta la próxima será. Gracias por el tiempo dispensado.